En la enseñanza anterior vimos cómo el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro y quería que todo hombre se postrara y adorara esa estatua. Pero hubieron tres jóvenes que valientemente desafiaron el decreto del rey. Ellos no se postraron, ellos no adoraron esa estatua, porque su convicción la tenían firmemente, que ellos solo adoraban al único Dios soberano, al único Dios que merece toda honra y toda gloria. Ellos fueron valientes a enfrentarse ante el rey y desafiar esa orden. Los valientes son valientes porque saben que Dios está con ellos. Hoy en día tú necesitas la valentía para enfrentarte a cualquier circunstancia que se levanta en tu contra. Necesitas fe, pero también necesitas valentía. Y estos jóvenes se enfrentan ante el rey. Y el rey empieza a amenazarlos nuevamente. Y en el versículo 20 de Daniel capítulo 3 dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Esto les estaba pasando a Sadrach, Mesach y Abednego por haber desafiado el decreto del rey, por no postrarse ante una estatua, por no adorar esa estatua. Ahora eran echados en el horno de fuego. El versículo 22 dice: como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Eso les estaba pasando a ellos en ese momento. Y aparentemente les estaba yendo mal. Aparentemente lo que el rey dijo se estaba cumpliendo. Estaban en el horno de fuego. Pero lo que el rey no sabía era lo que iba a suceder cuando ellos cayesen dentro del horno. Puede ser que tú entraste en un momento muy difícil. Puede ser que estás pasando por una ardiente prueba como ellos lo estaban pasando. Pero en esa ardiente prueba Dios estuvo con ellos. Nunca los abandonó. Y ellos confiaron también en el Señor. Y si tú estás en una ardiente prueba, Dios no te va a abandonar. Dios está contigo. Él no te va a desamparar. Aunque aparentemente veas que las situaciones se complican, pero Dios está ahí. Sigue confiando, sigue creyendo, porque Dios hará grandes cosas en tu vida. Estos varones fueron atados y cayeron atados dentro del horno de fuego. El versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó. Cuando ellos cayeron, el rey se espanta y se levanta apresuradamente y dijo a los de sus consejos. Él se levanta apresuradamente, pero él no se asusta por lo que les estaba pasando o cómo estaban muriendo. Es que pasó algo ahí que el rey no se lo esperaba. El rey esperaba que estos jóvenes murieran dentro del horno de fuego, pero eso no sucedió. ¿No echaron a tres varones atados dentro del horno de fuego? Fue la pregunta del rey a los de su consejo. ¿No fueron tres varones que echamos? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, solo tres varones echamos. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo veo cuatro, no veo tres, y no los veo atados, los veo que se están paseando. Lo que tenía que haberles hecho daño no les hizo daño, y en vez de sufrir estaban paseando. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, en vez de sufrir en medio de esa ardiente prueba, estarás paseando. Estarás en la presencia del Señor y sabrás que Dios no te ha abandonado. El rey pudo ver eso y se espantó, porque él no se lo esperaba. Él esperaba que ellos muriesen cruelmente, pero en vez de morir
vieron gloria de Dios. En vez de morir, estaban paseándose con el Señor. En vez de estar sufriendo, fue un momento glorioso. Lo que iba a producir sufrimiento produjo gloria. Lo que a ellos los iba a hacer sufrir fue el mejor momento de sus vidas, porque se encontraron con Dios. Y probablemente o humanamente vino esas circunstancias y humanamente dices, es lo peor, pero tienes que cambiar tu perspectiva, porque cuando vino lo peor, en realidad vino lo mejor, porque está disfrazado, porque en esa situación difícil te encontrarás con Dios. Gracias a Dios por los momentos difíciles, porque en medio de esos momentos tenemos encuentros con el Señor. Gracias a las situaciones difíciles buscamos a Dios. Y Dios se va a glorificar en medio de esa situación. Dios se va a manifestar en medio de esa situación. Entonces sigue creyendo, sigue buscando del Señor, porque Dios está contigo. Él no te ha abandonado y sentirás su presencia. Y en vez de sufrir, te encontrarás con el Señor. Y Nabucodonosor se espanta al ver lo que estaba sucediendo dentro del horno de fuego. El versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ellos salieron de en medio del fuego. Saldrás de ese problema y no sufrirás daño alguno. Saldrás de esa enfermedad, saldrás de esa crisis. Solo sigue creyendo porque saldrás, te dice el Señor. Saldrás de esta situación sin daño alguno, porque Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El fuego no tuvo poder alguno, porque el que estaba con ellos tenía el poder sobre el fuego. La enfermedad no tiene poder alguno sobre tu vida, porque el que está contigo tiene poder sobre la enfermedad. La crisis no tiene poder sobre tu vida, porque el que está contigo tiene poder sobre la crisis. Y todos se sorprendieron y dijeron: el fuego no tuvo poder sobre ellos. Y ellos salieron del fuego y diciendo: porque el que estuvo con nosotros tenía el poder sobre el fuego. Porque el que estuvo con ellos fue el Dios Todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ni siquiera el olor de fuego. Esa es la protección de Dios. Aunque tus circunstancias sean difíciles, aunque era una ardiente prueba, Dios los protegió. Y aún la ropa no tenía olor a fuego. Salieron intactos, ilesos de esa situación. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no se cumpliera el dicho del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Antes de adorar a otro Dios, ellos prefirieron morir. Antes de adorar a otro Dios, ellos estaban dispuestos a morir. Porque ellos querían adorar al único Dios verdadero, al único Dios que merece honra, que merece gloria, que merece toda nuestra adoración. Cuando estos jóvenes desafiaron el decreto del rey y no quisieron postrarse, el rey se enoja ante ellos y les dice: les daré otra oportunidad. Les daré otra oportunidad que al oír la música ustedes se postren y ustedes adoren esta estatua. Y si no lo hacen, esto no era una oportunidad, porque luego venía la amenaza. Y si no lo hacen, inmediatamente serán echados en el horno de fuego. Y en cualquier momento de tu vida te puede pasar.
Te puede pasar en el trabajo donde se te presenta esta oportunidad y te dicen, y si no lo haces perderás tu trabajo. Y si no lo haces dejarás de trabajar aquí. Y si no lo haces dejarás de ser nuestro amigo. Y si no lo haces esta relación terminará. Una oportunidad disfrazada, porque en realidad es una amenaza. Y estos jóvenes fueron amenazados por el rey y les dijeron, y si no lo hacen, inmediatamente serán echados en el horno de fuego. Y su Dios no los librará. Su Dios no podrá librarlos. Su Dios no podrá. Esas son las voces negativas que vienen a nuestras vidas constantemente. Dios no puede, Dios no lo hará. Esta vez el Señor no te va a sanar. Esta vez no serás restaurado. Esas voces negativas que quieren detenernos para que nosotros no avancemos. Esas voces negativas quieren alejarnos del amor del Señor. Y no debemos de hacerle caso a esas voces que constantemente vienen a nosotros y nos hablan porque quieren contaminar nuestro interior. Nosotros debemos hacerle caso a la palabra del Señor. En estos tiempos deja de escuchar voces negativas, porque probablemente esas voces vendrán de personas muy cercanas a ti, personas muy amadas por ti. Vendrán esas voces para contaminarte, para desanimarte. Esas voces traen aflicción en ti, pero la voz del Señor trae restauración. La voz del Señor te anima, la voz del Señor te levanta, la voz del Señor te bendice. Y por eso esté atento a tus oídos a la palabra de Dios constantemente y sé bendecido con esa palabra, porque la voz de Dios transforma. La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Solo tienes que estar atento a esa palabra. Escucha palabra de Dios todos los días y apaga esas voces negativas. No hagas caso a esas voces negativas que afectan tu fe. Las voces negativas empiezan a detener tu fe, pero la palabra de Dios, la voz del Señor, te levanta, hace que tu fe se motive y empieza a fortalecer tu fe. Escucha la palabra del Señor y no hagas caso a esas voces negativas. Y esa voz del rey Nabucodonosor venía del mismo infierno, porque les decía, si ustedes no adoran, van a morir cruelmente y su Dios no los puede librar. Su Dios no los puede librar. Pero estos jóvenes vieron al rey sin temor, con valentía, porque eso es lo que necesitamos hoy en día. Valentía. Valentía para seguir predicando. Valentía para seguir diciendo que creemos en Dios y que no haremos nada en contra de la voluntad de Dios. Y estos jóvenes le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos. Otra versión dice, no necesitamos defendernos. Ellos dijeron, no necesitamos defendernos, porque tú dices que nuestro Dios no puede librarnos, pero nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios sí nos librará. Nuestro Dios nos puede librar, aunque tú no lo creas. Nosotros sí creemos que nuestro Dios nos librará. No solo nos librará del horno, también nos librará de tus manos. Por eso al final de la historia Nabucodonosor termina glorificando a Dios. Los que un día te dijeron nunca va a suceder tu milagro, un día terminarán glorificando a Dios al ver el milagro en tu vida. Los que un día no creyeron en ti, un día terminarán glorificando a Dios porque verán lo que Dios hará en tu vida. Y ellos le dijeron, no necesitamos defendernos, porque Dios sí nos librará. Aunque tú no lo creas, Dios sí nos librará. Y eso es la convicción que tú tienes que tener. Aunque nadie más crea que tú puedes recibir tu sanidad, Dios sí lo hará. Dios sí lo hará. Dios lo hará. Traerá esa restauración, traerá esa sanidad. Y luego estos jóvenes dijeron unas palabras en el versículo 18 y me llamaron mucho la atención. Estas palabras tan poderosas. Y le hablaron al rey Nabucodonosor. Y estas palabras hicieron que el rey Nabucodonosor se enojara aún más por estas palabras. Porque
Ellos le dijeron, el versículo 18 dice, ellos estaban diciendo: no es necesario que te respondamos porque Dios sí nos va a librar, aunque tú no lo creas, Dios sí nos va a librar. Y luego el versículo 18, estos jóvenes dijeron: ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no lo hace, rey? Queremos saber queremos que tú te enteres. Si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Estos jóvenes creían que sí, Dios los iba a librar, pero querían que el rey estuviese enterado de lo que ellos estaban plenamente convencidos, porque ellos adoraban a Dios si Dios los librara, pero también seguían adorando a Dios si Dios no los librara, y querían que eso el rey se enterara. Querían que el rey se enteraran de eso. Rey, Dios nos librará, pero rey, si no lo hace, queremos que tú sepas que seguiremos adorando a Dios, seguiremos sirviendo al Señor. Si nos libras, lo adoramos. Si no nos libras, seguimos adorando. Si hay respuesta, lo adoramos. Y si no hay respuesta, seguimos adorando, porque nosotros no adoramos a Dios por las cosas. Las cosas no nos motivan a adorar a Dios. Nosotros no adoramos a Dios por las bendiciones. Nosotros adoramos a Dios porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y por eso lo adoramos. ¡Qué palabras de estos jóvenes! Ellos no estaban dispuestos a dejar de adorar a Dios, sin importar que ellos iban a morir cruelmente. Ellos iban a seguir adorando, y si iban a ser echados en el horno del fuego, dentro del horno del fuego, ellos iban a seguir adorando. Porque a esos verdaderos adoradores busca Dios hoy en día. Adoradores que le adoran cuando hay bendición, pero también le adoran cuando no hay bendición. Adoradores como Job, que todo le iba bien, pero en un solo día empezó a perder todo lo que tenía, todos sus negocios, todos sus terrenos, las posiciones que tenía, empezó a perderlos. Y al final llegan los criados y le dicen: Señor, tus hijos murieron. Eso hirió el corazón de Job. Eso destrozó el corazón de Job. Y Job rompe sus vestiduras porque estaba dolido. Le dolió mucho y se deja caer al suelo. Y en ese momento Satanás esperaba una blasfemia de Job hacia Dios, y Dios estaba esperando la reacción de Job. Pero ¿sabes qué hizo Job en el peor momento de su vida? Adoró a Dios. El peor momento de tu vida es el mejor momento de tu adoración. La mejor adoración brota del peor momento. Y si estás pasando en esa ardiente prueba, es el mejor momento de adorar a Dios. Si estás pasando en necesidad, es el mejor momento de adorar a Dios. Porque yo le adoro cuando hay, y si no hay, también le sigo adorando. Por eso Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos del olivo, aunque no haya frutos, aunque no haya productos, con todo yo me gozaré, me alegraré y adoraré a mi Dios de mi salvación. Yo siempre le voy a adorar, siempre voy a exaltar su nombre. Aunque no haya, yo sigo adorando a Dios, y si hay, sigo adorando a Dios, porque mi adoración no surge por las cosas. Mi adoración surge de mi corazón, porque sé quién es mi Dios. Por eso le adoro. Prohibieron llegar a la iglesia, pero nunca han podido prohibir que tú adores. Y sigues adorando en la calle, y sigues adorando en los montes, sigues adorando en tu casa. Esos son los verdaderos adoradores que Dios está buscando. Te dijeron que esa enfermedad ya no tiene cura, pero tú sigues adorando, sigues exaltando a Dios. Tú eres un verdadero adorador. Un adorador que adora en espíritu y en verdad.
En el Salmo 91, David escribe este hermoso salmo. Y él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si vives confiado en Dios, si vives confiando en Dios, tienes que estar seguro que estás bajo la protección de Dios. Si habitas bajo su abrigo, debes estar seguro que tú moras bajo su protección. Y es lo que David estaba diciendo: vivo confiando en Dios y sé que Dios me protege, sé que Dios me cuida, sé que Dios está cuidando mis pasos. Y luego David dice: diré yo, esto es una declaración, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Cuando habla de castillo se está refiriendo a un lugar, a un palacio, a un lugar hermoso, a un lugar seguro. Diré yo al Señor, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En otras palabras, David estaba diciendo: vivo confiando en Dios y estoy convencido, estoy seguro de que Dios me protege, de que Dios me cuida. Y hoy declaro que Dios es mi esperanza, Dios es mi lugar seguro, y en Él confío, en Dios confío. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te va a librar de esa crisis, Él te librará de esa enfermedad, Él te librará de ese divorcio, Él te librará de ese vicio. Él lo hará, porque yo confío en Dios. Dios te librará. Bajo sus alas estarás, y estarás seguro bajo sus alas. Luego David, en el capítulo 10, versículo 10, dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. El Señor enviará a sus ángeles, y la plaga no tocará tu morada. No tocará tu morada, no tocará tu familia. La plaga no lo hará. Si vives confiando en Dios, debes tener la certeza de que Dios te protege y te cuida. Y estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían la confianza puesta en Dios y estaban seguros de que Dios los iba a librar. Estaban seguros de que Dios los iba a librar. Y como vimos en la historia, Dios los libró y ni un cabello de sus cabezas se quemó. Fueron atados, pero ellos estaban paseando dentro del horno de fuego y ya no estaban atados. Su ropa no se quemó y tampoco salieron con olor a fuego, porque Dios los protegió. Pero sucedió algo hermoso en ese momento. Y vamos a volver al capítulo 23. Dice: y estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
¿No fueron 4 que fueron echados en el horno de fuego? No fueron 3, perdón. ¿Por qué veo 4? Dios permitió que Nabucodonosor viera lo que Sadrach, Mesach y Abednego sabían que iba a suceder. Y cuando Nabucodonosor mira lo que en realidad estaba pasando, se asustó. Porque estos hombres no estaban sufriendo. Estos hombres estaban paseando. En vez de estar gritando, estos hombres se estaban paseando. Y lo que tenía que haber producido sufrimiento produjo gloria. Y Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber dicho: valió la pena. Valió la pena desafiar el decreto del rey. Valió la pena no postrarse ante esa estatua. Valió la pena no adorar esa estatua. Valió la pena ser echado en el horno de fuego. Valió la pena porque ahí dentro del horno de fuego nos encontramos con nuestro Dios. Valió la pena. Y ha valido la pena que tú hayas entrado en esa situación. Ha valido la pena que tú hayas entrado en esa situación difícil, en esa ardiente prueba. Ha valido la pena porque ahí te encontrarás con el Señor. Ahí tendrás un encuentro con el Señor. Y en vez de sufrir, te encontrarás con la gloria de Dios. Porque valió la pena que Lázaro había muerto, porque luego fue resucitado y todos glorificaban al Señor. Todos glorificaban a Dios. Valió la pena. Valió la pena que ellos fueron atados. Algunos teólogos dicen que fueron atados de pies y manos. Pero valió la pena porque se encontraron con el Señor. Y esa prueba ardiente en la que estás pasando valdrá la pena. Valdrá la pena porque ahí te encontrarás con el Señor. Donde tenía que haber habido ceniza, hubo gloria. Donde tuvo que haber habido sufrimiento, hubo gloria. Donde tenía que haber muerte, hubo gloria. Solo confía en el Señor. Vive confiado en el Señor y ten la seguridad de que Dios te protege y que Dios te cuida. Quiero terminar dándote una profecía escrita, que son las profecías más seguras. Y si tú estás pasando en una ardiente prueba en este momento, probablemente es en tu matrimonio, probablemente es con tu familia, con tus hijos, probablemente es en tu salud o en tus finanzas. Sea cual sea la ardiente prueba en la que estás pasando, hoy el Señor te dice en Isaías 43, versículo 2, en la versión al día, Dios te dice: cuando pases por aguas profundas y gran tribulación, si estás pasando por gran tribulación, dice tu Señor: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Estás pasando por esa ardiente prueba. Tu Dios te dice: yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultades, no te ahogarás, sentirás aliento en medio de las dificultades. Cuando pases por el fuego de opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu Salvador, el Santo de Israel, te dice el Señor. El mismo Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo Dios que te librará.
es el mismo Dios que hará un cambio en tu vida, es el mismo Dios que traerá milagros. Vamos a orar por ti en este momento, Señor. En este momento, Señor, te pedimos por cada persona que esté pasando por prueba ardiente, que pueda recobrar el ánimo, que pueda recobrar la fe y no desanimarse, no desmayar, sino seguir creyendo que tú harás, Señor, que tú no lo has abandonado, que tú no los has dejado, Señor. Y en medio de esta ardiente prueba se encontrarán contigo. En vez de sufrir, encontrarán gloria. En vez de sufrimiento, Señor, se encontrarán con tu presencia. Dales fuerza, Señor. Declaramos sanidad en este momento, en tu nombre poderoso. Declaramos restauración. Lo creemos en tu nombre poderoso. Y sabemos que tú estás con ellos. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. También Dios está contigo. Ten ánimo y sé valiente. Es tiempo de ser valiente y no tenerle miedo a las situaciones. En medio de esa situación encontrarás la bendición de Dios. Así que sigue adelante, sigue avanzando. Acércate cada día más a Dios. Sigue escuchando su palabra, porque Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios te bendiga.